segunda ponencia del día de hoy del capítulo de oncología. Presentamos al doctor Rolik Aliaga, que es médico oncólogo también del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, ya que desempeña también como jefe de servicio y también es docente de las universidades de San Martín de Porres, Científica del Sur, San Juan Bautista y también de nuestra casa de estudios. El día de hoy, el doctor va a dictar el tema de imágenes en oncología. Doctor, le damos el pase y bueno, puede comenzar. Gracias, Milagro, por esa invitación. Bueno, saludo a todos los que estén presentes en esta reunión. Para mí es un gusto poder dictar esta charla sobre imágenes, en el sentido de que ustedes, de hecho, se van a enfrentar frente a casos clínicos que vienen con síntomas, signos principales, y tras esos síntomas y signos van a elaborar, de hecho, una posibilidad diagnóstica. Y luego, de hecho, van a hacer su plan de trabajo tras su primer diagnóstico. Por ejemplo, alguien que venga con un tema de baja de peso, de fiebre, sudoraciones y de repente neuropatías cervicales. Vamos a escuchar el linfoma y probablemente van a tener que pedirle algunas pruebas, de hecho, de biopsia y luego de eso de imágenes. Y de lo que conocen ya ustedes, sabemos que hay pues en imágenes eh, radiografías, hay lo que es ecografías, hay tomografías. Y ahora vamos a decir un poco en una última tecnología que se refiere al PET-CT, a lo que es este fundamento de técnica híbrida de poder manejar unas imágenes en un sentido más funcional y metabólico que te va a permitir ver con mucha certeza la actividad de muchas células neoplásicas, ¿no? Ya que sabemos que estas células son ávidas por la glucosa, como ahora vamos a ir viendo poco a poco en esta exposición. Doctor, disculpe, ¿todavía no se ven sus diapositivas? ¿Se ven? No. No, todavía. Se ve nomás el navegador, se ve el Google Chrome, que parece que has compartido eso. A ver, vamos a ver. A ver acá. Ahí se ve, ¿no? Sí, doctor. Perfecto. Ya, muy bien. Como le decía, ya les iba comentando, vamos a ver todo este contexto de imágenes, sobre todo en lo que se respecta al PET-CT, que es muy importante en el tema de oncología. Ustedes están con todo lo que es a veces radiografías y de hecho son imágenes de proyección, como ven ustedes, estas son rayos, uno proyecta y en el fondo ven imágenes radiolúcidas y radiopacas. Y es así como ustedes definen tras alguien que les pide, a ver, descríbeme esta placa, ustedes ponen, observo toda una imagen radiopaca con bordes irregulares, o veo a nivel de construcción traumático derecho un borramiento del centro traumático en relación a derrame, entonces, imágenes por proyección. Otras imágenes, de hecho, son de este tipo, ya en el sentido de tomografías, y van a ser reconstrucciones, se va a medir toda la parte de volumen, y pueden ser los cortes ya sea axiales, coronales, sagitales, de acuerdo a uno poder ir dando rebanadas la parte anatómica donde se encuentren, ¿no? Entonces, vamos por ahí entonces en el sentido de que cuando hablemos de tecnología, tomografía viene del término griego, tomo, corte y grafía, imagen, ¿no? Entonces van a tener, como le digo, imágenes por una fuente y es de transmisión. Típico de esto es la radiografía y las tomografías. Y otros que van a ser por emisión. O sea, tomando una sustancia o inyectándose una sustancia, va a emitir ciertas sustancias que va a captar o te va a permitir captar imágenes. Entonces, acá se define la resolución por cada técnica o modalidad que tomen las imágenes. Rayos X que va entre 0,1 a 1 y que finalmente es una imagen de transmisión que es proyectada, una proyección. Básicamente en medicina nuclear también la resolución de 10 a 20
es una imagen por emisión, básicamente, que se proyecta finalmente. Ya en todo este contexto, son modos tomográficos en todos estos, y hay la tomografía computada, rayos X 0.5, es mínima la resolución, es importante, que te permite anatómicamente definir muy bien una lesión pequeña, y la imagen es por transmisión. El ultrasonido es 0.3, también es muy mínima la posibilidad de detectar las lesiones, y también es por transmisión de sonido. La resonancia magnética también es 1 milímetro y es de emisión. El SPECT o el PET, que es la tomografía por emisión de positrones, 5 mm, y es una imagen también por emisión. Eso hay que tenerlo claro, ya que ustedes van a enfrentar a varias imágenes dentro de pronto en su carrera. Y una de las imágenes muy, muy interesantes en el contexto de poder ver funcionalmente una lesión, ya que metabólicamente vas a poder marcarlo, que te permite una imagen en 3D y no invasiva, te permite, como te digo, ver cambios metabólicos, es la tomografía por emisiones de positrones, el PET-CT. Partes, como van a ver ahora, es dual, parte PET, parte CT. ¿Y en qué se fundamenta esto? ¿Cómo así? Todos sabemos pues que los elementos químicos tienen una estabilidad tanto de protones, neutrones y electrones, que van en promedio emparetados y es estable, pero hay ciertos elementos que son no estables, ¿no? Flúor, de hecho, carbono, y hay sustancias que sabemos que son posibles reactivas porque pueden estar degradándose en protones, flúor 18, carbono 11, y que tú lo podrías aprovechar esto en el sentido de poder disipar estos protones y crear un ciclotrón, un radioisótopo que te emita protones. ¿Y por qué es interesante esto? Porque finalmente esto que te emite protones, como por ejemplo el 18 flúor, que tú lo puedes agregar en todo caso a una molécula que normalmente uno lo necesita para crear energía, y de hecho la glucosa es uno de ellos. Entonces ahí podrías crear el 2-desoxiglucosa fluorado, que finalmente esto internamente, por querer equiparar con un electrón, va a tratar de empararse, hacerse estable, y va a liberar dos fotones que tú lo vas a poder medir en carga de 511 electrones voltios. Entonces eso lo vas a poder tú finalmente captar en imágenes. Eso es lo que es realmente finalmente la forma como capta la parte de protones. Y si tú colocas una sustancia como te digo, como la glucosa, te permite darte tu grupo de fotones que tú finalmente lo captas en imágenes, y que todas estas imágenes van a poder ser encaminadas hacia una proyección, como acá ven en esta imagen. De hecho, 18 fluoro de desoxiglucosa, que tiene parte radioactiva del flúor, va a ingresar, esto todos conocemos, de la vía del receptor de GLUT, y finalmente por eso quinasa pasa finalmente a glucógeno, la glicólisis. Pero esa glucosa puede quedar captada, y tú como imagen vas a poder ver algo metabólico, algo activo de la enfermedad, que en oncología estas células están muy proliferantes, y lo vas a poder marcar por un valor de captación que se llama sub, por el término en inglés, ¿no? Entonces hay subs que van de 2.5 para abajo, que es normal, y un sub mayor de 0.5 para arriba, 3, 4, 5, 6, 7, son hipercaptadores, que dice que hay una carga ahí activa, hay un proceso neoplásico, ¿no? Entonces de eso se trata esta sustancia que es inyectada y que te permite captar las imágenes por emisión de positrones, ¿no? Y darte la tomografía por emisión de positrones. Esta 18 fluoro de oxiglucosa, esta es la parte activa, esto rojo es lo reactivo, que junto con la glucosa te va a permitir, pues, como te digo, detectarlo a las imágenes, ¿no? que se amplifican y se pueden dar. ¿Cómo es esto? Entonces, lo que tienes que entender que es este aparato, si a muchos les han hecho tomografía, de repente como ustedes les han hecho, van a ver que el sistema de la tomografía computarizada, que es el CT, es esta parte, y que te emite una radiación.
Y estos bloques, cada bloque viene a ser la captación de que te va a dar lo que te decía los fotones. Y esta viene a ser la parte del PET. Y esta viene a ser la parte de tomografía. Y hay una barra térmica que evita que esto haya una calentura. Y siempre es dual, en todo caso, son dos exámenes. Una tomografía y una basada en PET. Entonces, ambos te permiten dar la imagen finalmente ya final, y por eso entendemos que el contexto de tomografía computada es esto, tuvo rayos X, y los radiosótopos son varios. De hecho, todos estos uno podrían usar el mayor que se usa el fluor 18F, y acá tienen la semivida en tiempos de cada uno de ellos, ¿no? Que podríamos usar todo con una actividad y radiosensibilidad que ya se conoce. Estos radioisótopos emisores de positrones, como le digo, es toda una radiofarmacia moderna que uno capta todo esto lo inyecta al paciente después que ya se producen estos y te permiten poder marcar todos estos posibles marcadores. Se pueden usar, son muchos. De hecho, para ciertas neoplasias van mejor uno que otro. Por ejemplo, para para tumores neuroendocrinos, mejor es el 68 octrión. Para adenocarcinoma de próstata, se usa colina también para tumores cerebrales. El 18FDG, que es el más usado, se usa para muchas neoplasias, de hecho, linfomas, de hecho, cáncer de pulmón, melanoma, varias. Todos estos posibles marcadores, colina, 18FLT, el 18-fluorodesoxiglucosa, van a ingresar por la célula y van a permitir imágenes, como te digo, tras una técnica híbrida. Pues acá te explica un poco el concepto. Dada la sustancia radioactiva, ingresa bajo este fluor 18, inyectado al paciente. De hecho, esta sustancia tú lo obtienes por un ciclotrón, esta FDG, inyectado al paciente, te permite primero por tomografía computada y luego por PET crear una imagen híbrida. Y de eso se trata esta imagen final. Todos los puntos que brillan son captaciones pues importantes de ahí, que explica una neoplasia que hay ahí. De hecho, acá la desintegración, como te decía, de la glucosa, de la fluorodesoxiglucosa, esta es la parte activa que te mencionaba, 18F. Y como ves, en este contexto tienes una tomografía que es morfológico, te viene la anatomía, la tomografía computada. La función te lo mide el PET, la imagen por emisión de positrones. Y acá lo ves acá captando la parte oscura que te cae, la hiperactividad que hay de esta lesión. De repente un ganglio metastásico ahí, y una lesión acá pulmonar. Entonces esto, con estas dos imágenes se unen tanto el PET como el CT y te da esta imagen ya híbrida que te ve tanto anatomía como función, que ya en sí es el PET-CT. Entonces de eso se trata. Acá es un equipo con el cual se está trabajando en algunos centros acá en Lima, la tomografía computada y atrás el PET, el que emite los emisión de positrones. Entonces, la idea final, si me entienden, es esto, o sea, que tienes una imagen morfológica con una imagen funcional, emisión de positrones, y la imagen final que tienes es como acá un oso panda, no digamos luego así. La imagen final, que es la técnica híbrida del PET-CT. Entonces, de eso se trata en intensidad de dosis que te pueden mencionar. Finalmente, el PET-CT tiene mucha más especificidad y sensibilidad para poder captar después lesiones muy, muy importantes en oncología. El otro, Monteverde, y el otro, Muyo, amigos míos, fueron los que primero hicieron el PET-CT acá en Perú, en mayo del 2010. Como te repito, hay una prueba funcional tras la inyección del FDG y que te da a captar toda esta parte acá muy hiperactiva. Miren esta parte acá, que le indica que acá hay ganglios con mucho hipermetabolismo activo, que esta es una neoplasia sin dudas metastásica ganglionar acá, o repito, un linfoma. Entonces, de hecho, acá está la prueba que te ve la morfología, acá están las lesiones, miren. Pero es difícil poder definir esto, ¿no? Realmente esto es un inflamado. Esta hiperactividad te define que esto realmente no es inflamado, sino te permite
definir que básicamente es una neoplasia. Entonces, finalmente, la imagen final híbrida, ya había sacado la captación, lo que brilla es la hiperactividad, que esto debe estar por un sub mayor de 5 o 6, ¿no? Que es indicativo de proceso neoplásico ahí en estas adenopatías. Entonces, de eso se trata el examen. Acá ves también imágenes por resonancia o tomografía que se ven estancias, pero acá por PET se ve todo marcado, y en la parte híbrida es que todo lo marcado es metastásico, ¿no? Esto es un cáncer de próstata metastásico, por ejemplo, que se puede ver de esa manera. ¿En qué van a usar entonces ustedes estas imágenes de PET-CT? La gran cantidad va a ser para problemas oncológicos, sin duda, ¿no? Casi un 90%. Se está usando también en el sentido de cardiología, neuro, infecciones también, pero básicamente la gran mayoría es para pruebas de neoplasias tumorales. Ya en cuestión de medir un poco la sensibilidad y especificidad de estas, se ha visto que de hecho en neoplasias, por ejemplo, de cabeza y cuello, cánceres, el sistema de estadiaje te permite hacerlo mejor con un PET-CT que solamente PET o CT por separado. De hecho, es mucho más específico con PET-CT complementario ambos, ¿no? Igual que en cáncer de pulmón, en cáncer de colon. Se ha usado para estadiaje, para detección de lesiones, para estadiaje, para recurrencias en cáncer de colon rectal, a qué número de pacientes que aplicaron y cuál es el porcentaje, pues, de seguridad de detección en estos que estuvo acá, ¿no? Melanomas, muy sensible la prueba de PET-CT para poder indicarlo, ¿no? De hecho, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que brilla es neoplasia, como está acá, esta hipercaptación, y que acá no se ve muy bien, de hecho, por la parte morfológica tomográfica, y acá no marca algo acá, pero con bajo sub. Hay que tener, de hecho, consideraciones acá, por ejemplo, de hecho, doctor, si le hacen un PET-CT a un paciente que tiene COVID, ¿marcará todo? Claro que brillará todo, ¿no? De hecho, brillará como esto. Entonces, por ahí vas a tener la tendencia a ciertas contraindicaciones de no hacer un PET-CT. De hecho, no le podría hacer el que tiene un cuadro infeccioso amigdaliano, amigdalitis, o un trauma, un golpe, no le podrías hacer, ¿no? O sea, doctor, queremos usar el PET-CT para COVID, sería una locura, pues, ¿no? Todo va a marcar, o sea, no tiene sentido. Entonces, de hecho que no, para procesos de neumonitis no podrías usar. Acá sí, en el contexto de esto, sí hay cuadros también inflamatorios, que tampoco no es el sentido usarlos en hepatitis o cosas inflamatorias. De hecho, es un examen complementario que te permite ver la parte tanto metabólica como morfológica, y neoplasias con indicación para PET, CT, utilizando el FDG, que acabamos de decir, cáncer de pulmón a células pequeñas, ano pequeñas, linfoma, cáncer de mama, melanoma, cáncer de ovario, uterino, cabeza y cuello, cáncer de riñón, tumores germinales. Determinar un primario no conocido, que podría un poco identificar de dónde es el primario, si te ayudaría. Cáncer de colon rectal, cáncer gástrico, sarcomas, tumor primario del nervio central, carcinoma nasofaringeos, JITS, que es la neoplasia estomacal gastrointestinal, adenocarcinoma de páncreas, colegiocarcinoma y cáncer de vesícula biliar, cáncer de esófago, tiroides. Todos estos son indicaciones para poder pedirle PET-CT con FDG en sentido de diagnóstico, recurrencia, para ver la enfermedad. Entonces, sí poco útil en ciertas entidades, ¿no? De hecho, cáncer de próstata no te ayuda mucho para tanto para diagnóstico, más para recurrencia. Cáncer uroterial, hepatocea, como le decía, no tanto te va a ayudar, no es tanto indicativo de hepatocea. Y también neoplasias muy diferenciadas. Por ejemplo, cáncer de mama lobular, ovario mucinoso, de tipo mucinoso, o el adenocarcinoma bronquial alveolar, tampoco no te va a ayudar mucho en ese tipo de indicación, de este tipo de patrón histopatológico. Tumores cerebrales de bajo grado, o sea, pedirle un meningioma sería una locura, no meningioma no tanto.
con un sistema grado 1, ¿no? En esos bajos grados no es tan indicativo. Igual también que para linfomas, o los indolentes, por ejemplo, pedirle en un marginal, en un folicular, no tanta la idea pedir en eso. Más se pide en Hodgkin, en celular de difuso, en esos. Tampoco nos parece bien diferenciadas, ¿no? O sea, un adenoma para tiroides, medio benignos, con poca replicación, no tiene mucho sentido pedirlo porque no te va a ayudar mucho en esa parte de neoplasias. ¿Qué indicaciones tiene el PCT? De hecho, diagnóstico, estadiaje, valor pronóstico, planeación de tratamiento de radioterapia. Va a ayudar mucho, como ahora ustedes van a ver unos estudios actuales de hace un mes, reportes. ¿Cuánto les pensé que te puede ayudar realmente a planificar con estas imágenes? ¿Ya? Normalmente se está planificando tratamientos con tomografía, con resonancia, pero ¿cuánto te debería planificar un tratamiento de radioterapia dirigida con PET-CT? Te debería bastante, mucho, sería mucho mejor. Evaluar respuestas a tratamiento, sin dudas eso es importantísimo. ¿Cómo te ha ido después de 3 cursos de quimioterapia? ¿Se desapareció la lesión? Eso no te lo va a decir mucho en una tomografía computada ni en resonancia, te lo diría muy bien el PET-CT. Para reestadiarlo, ¿cómo se encuentra ahora realmente después de todo el tratamiento que leímos de cirugía, de radioterapia, quimioterapia? ¿Cómo está ahora? Reestadiarlo. Para seguimiento y para sospechar si ha vuelto o no la lesión, o sea, para recurrencias. Todas estas son indicaciones que usted podría usar PET-CT. Diagnóstico de tumores primarios, si es un nódulo pulmonar solitario, que es maligno o benigno. Valoración de lesiones por tomografía, difícil diagnóstico por aspiración de aguja fina, para ver, por ejemplo, lesiones que acá por ejemplo son muy captadoras en relación a una que acá puedes verlo y decir, ¿es o no es realmente una lesión? Y acá, sin dudas, con este sub alto, se trata de una neoplasia pulmonar, de hecho, ¿no? Entonces, tiene sensibilidad, especificidad alta, más del 90% en ciertas neoplasias. Para valorar esta extensión de enfermedad, hasta dónde llega la enfermedad, no hay mejor examen que este, sin dudas, o sea, para ver hasta dónde llega con compromiso metastásico. Miren acá, desde puede ver toda esa parte de la lesión. Debería. Paciente con diagnóstico de sed de pulmón avanzado, y todo el compromiso que pueden tener, óseo, y toda la metástasis que pueden tener estos pacientes, que podrías estadificarlo muy bien. Planificación de radioterapia, como te decía, dónde vas a dar la radioterapia, en qué parte, más selectivo. Acá tú puedes decir, todo este cáncer, toda esta parte de acá, pero miren cómo acá con precisión podría dirigir una terapia muy dirigida, estereotáxica por IMRT de radioterapia, que son una técnica moderna de radioterapia, porque hay radioterapia y radioterapia, ¿no? O sea, tú le pegas a tu paciente con cobalto, que va desde afuera, la radioterapia, y quemas todos los costados, o le das con acelerador lineal antiguos de 6 MB, o las técnicas modernas, estereotáxicas de IMRT, tridimensional sería lo ideal acá, ¿no? Para no dañar tejido aledaño ni efectos colaterales. Entonces, importante esto porque te precisa exactamente dónde está la lesión y dónde dirigirías realmente la radioterapia con toda la intensidad potente de ese lugar. O sea, te ayuda mucho también para monitorear la respuesta del tratamiento, ya sea porque te permite el estado morfológico y metabólico, finalmente después de un tratamiento, ¿no? Que tú le das al paciente. O sea, acá tienes actividad todavía, paciente con sed de pulmón avanzado luego de este ciclo de quimioterapia, tú puedes decir, ya no veo lesión, pero mira acá, la lesión está activa todavía. O sea, valoras cómo está yendo el paciente tras tratamientos, ¿no? Entonces acá ya va bajando un poco la intensidad después de más tratamientos. Esto fue al inicio y luego después. Evaluación de secciones de enfermedad después de las terapias iniciales, cuando ha sido confirmada la recurrencia. Masas residuales. Se puede valorar cómo está. Acá no se ve muy bien la lesión por esta imagen, pero mire la actividad ósea es marcadísima acá. O sea, hay una metástasis de un componente acá en la parte sacra. Y acá también ve la actividad acá. Pero te permite ver eso. Vigilancia de aparición de enfermedades en ausencia de evidencia clínica o bioquímica, radiológica, de recurrencia. Acá tú dices, pero acá no veo nada en la tomografía y realmente
haces la prueba por marcaje y ahí está la actividad. O sea, no lo vas a ver realmente por una simple tomografía. Ya casi ves la actividad metastásica que está ahí en la parte hepática. Entonces, para sospechas de residuo o recurrencia, como te decía, si el tumor ha vuelto nuevamente, en el sentido, por ejemplo, acá de próstata, si ha vuelto o no, y ahí está activo la neoplasia, miren, hay actividad. Entonces, importante para ello, importante para valorar respuesta terapéutica también, ¿no? Como ven ustedes, esto lo conocen, este es un corte de estómago en la cual tú estás viendo arriba mucosa, estás viendo la parte de muculares mucosae, su mucosa, el cile, el circular interno, el interior externo, y la neoplasia que tú vas a ver en toda la parte de estómago, de duodeno, va en el contexto de epiteliales desde arriba, los carcinomas gástricos, hay unos carcinomas que tú ya conoces, que hay el tipo intestinal, el tipo sello. También hay acá tumores neuroendocrinos, carcinomas neuroendocrinos. De los linfocitos que hay en la mucosa gástrica puedes tener linfomas gástricos, por ejemplo, y estos marcan, tengan claro que los carcinomas marcan citoqueratina por inmunohistoquímica. Los neuroendocrinos marcan sinaptofisina por inmunohistoquímica. Los linfomas marcan ACL, CD45. De hecho, otra neoplasia que puedes tener a nivel de estómago es del músculo, los leiomyosarcomas, y por inmunohistoquímica marcan actina y mentina. Y una neoplasia del plexo de Auerbach o Meissner, estas son las que están acá, se llama JITS, tumor estromal gastrointestinal, ese kit, que marca CD117. Todo eso es importante, claro que todo esto es importante porque cada uno se maneja diferente, ¿no? A un carcinoma lo operarás, a un neuroendocrino también, a un linfoma no lo operarás, le darás quimioterapia, radioterapia, a un leiomío lo operarás, y a un JITS se operará, y si no se puede operar, le darás una terapia dirigida. Tú sabes que el JITS, el CD117, Chan descubrió que es la misma proteína de la leucemia mieloide crónica, esa translocación BCR-ABL, que conocemos como cromosoma Filadelfia. Esa proteína de 210 que está en membrana de los linfocitos mieloides proliferantes, tú lo puedes bloquear con una inhibidor de la proteína tirosinquinasa de esta proteína BCR-ABL. Esa pastilla se llama imatinib Gleevec. Oh, sorpresa, también en el JITS, esa proteína es la misma que el CD117, y tú lo podrías tratar también a unos JITS metastásicos con imatinib, con Gleevec, con esta pastilla. Acá, por ejemplo, tú ves esta paciente que tiene un tumor palpable, amplio, que depende de la pared gástrica acá. Toda la pared gástrica, miren, el tumor acá está el estómago y toda la pared tiene tremenda tumoración. Es esta que está acá en la macroscopía, neoplasia fosocelular y que marca CD117, ese kit, es un JITS. Si tú no lo podrías operar la metástasis, el tratamiento es esta pastilla imatinib Gleevec, que te bloquea una proteína que está en la membrana 117, que es el neotirosinquinasa, similar al BCR-ABL. Entonces, acá, por ejemplo, en esta prueba, estamos valorando con la prueba de Pérez la respuesta al tratamiento. Entonces, respuesta a terapia metastásica de un JITS, no hay cambio morfólogo en la metástasis, si hay o no el cambio, y tú puedes valorar eso, ¿no? O sea, preterapia, antes de iniciar imatinib, esta es la imagen por tomografía, esta es la imagen por PET scan. De hecho, acá también se ve la lesión, por tomografía se ve que hay una hipodensidad a nivel hepática, y acá he hecho una hipercaptación marcada con un sub que yo te comenté que es el valor de captación estandarizada del sub, y te estoy hablando que te quede claro que menor de 2.5 ya es normal, mayor de eso es anormal. Acá 5 es activo esta neoplasia, esta metástasis es un JITS, deberías que tome a la paciente ya tu terapia con imatinib, y miren, una semana después, si bien es cierto, tú acá ves la imagen, pero ya metabólicamente no hay, o ha bajado mucho, a 1.8, a un subnegativo. O sea, ya va a dar la respuesta que está viendo a este medicamento imatinib. Para eso te ayuda un PET, más que de hecho una tomografía, ¿no? Entonces acá te valora indicaciones de PET, como te decía, detección de tumor primario, estadificación, extensión de la enfermedad,
valoración pronóstica, intensidad metabólica en relación al grado de la malignidad del tumor, planificación de radioterapia, monitorización de la respuesta al tratamiento, evaluación de respuesta precoz al tratamiento, reestadificación, evaluación de la enfermedad finalizada el tratamiento. Para seguimiento, sin duda, te va a valer mucho poder vigilar la enfermedad. Y de hecho, para sospechar, en caso de paciente con una clínica de que la enfermedad puede estar volviendo, no hay mejor examen que le pidas un PET, ¿no? Para valorar recurrencia de enfermedad. Es tan sofisticado estas técnicas hoy por hoy que me asombró ver que ya en el año 16 estaban ya también inclusive con inmunopositrón emission tomography, o sea, tratar de aprovechar los anticuerpos para dirigir terapias, o sea, un poco ser mucho más precisos, más target dirigidos hacia la visión, tanto con inmunoquimioterapia dirigidas. O sea, esto es impresionante, un poco, tú sabes, sabemos que el FDG va a llegar, este es el equipo que te da la parte de tomografía, parte del PET dual. Entonces, muchos fármacos tú podrías llevarlo directamente al lugar donde está la enfermedad. Todo un paquete de diferentes medicinas. Hoy por hoy, doctores, en la parte de tratamiento del cáncer ha evolucionado mucho. Aparte de los quimioterapias que sabemos que hay, como taxanos, como antivetermonolitos, como gencitabina, taxanos como docetaxel, paclitaxel. Aparte de todo estos conceptos de platinos, hay terapias biológicas. Y dentro de ellos, doctores, tienen claro que hay terapias moleculares pequeñas, no es tirosinquinasa, como lo que está marcado en anillos azules. Ya uno te comenté que es el imatinib, el Glivec, otro es el Sutent, este es el sunitinib para cáncer renal, es antiangiogénico y dirigido para ese grupo. Otro para cáncer de pulmón es el erlotinib, el Tarceva, que actúa sobre el cáncer de pulmón, los que tienen mutado el EGFR. Y terapias biológicas, anticuerpos monoclonales dirigidos, son estos que está con rojo, que como por ejemplo para cáncer de colon tienes el anticuerpo monoclonal anti-EGFR, el cetuximab. Entonces, para cáncer de mama, que el 25% de cáncer de mama expresa ER2, tienes un anticuerpo que es el trastuzumab anti-ER2. Para cáncer de linfomas, la gran mayoría son no Hodgkin y marcan CD20 positivo. Y tendrías el rituximab, MAPTERA. Y para la antiangiogénesis tú tienes un anticuerpo dirigido ante el VEGF, que es, este anticuerpo se llama bevacizumab. En muchos cánceres actúas con esta terapia. Tú podrías dirigir una sustancia reactiva con anticuerpos conjugados a veces que tienen parte de llevar una mochilita de quimioterapia también, o anti-checkpoint, todo un tipo de terapias. Por ejemplo, dirigir a un linfoma antes de la prueba de cómo capta el FDG y el PET-CT, y luego tuve un tratamiento target de inmunoterapia dirigida con una sustancia reactiva 89CR, rituximab y inmunopet, o sea, va con el producto dirigido, da tratamiento con Retuxi, y la valoración después de 3 meses va a dar casi todo negativo, ¿no? O sea, eso es ya una medicina de alta precisión muy dirigida, muy target. ¿Qué indicaciones tienes o cómo te ayuda un PET-CT en cáncer de próstata, que es una neoplasia muy común, que ustedes lo van a ver, de hecho, pacientes varones que vienen con problemas de sinología urinaria, de chorro urinario, hematuria, van a hacer guardias en emergencia, lo van a ver con sonda, traten de descartar cáncer de próstata, tratar de verlos a tiempo. Su PSA a veces va a estar alto, y un PSA mayor de 10, 15, 20, 30, 40 son metastásicos a veces. Entonces, es importante valorar la intensidad de enfermedad hasta dónde está, y eso a veces con un PET lo vas a ver mejor porque hacen metástasis ósea marcada. El FDG no es un buen marcador para PET-CT en próstata, de ahí que es el estadio de enfermedad, el T tamaño de tumor, N ganglios, N metástasis, que lo tiene este viaje desde 2018. La idea es que hay otros anticuerpos que se han producido para poder tener mayor captación de la imagen
como el Prostate Specific Membrane Antigen, es el PSMA, te permite con mayor sensibilidad poder captar cáncer de próstata en el compromiso metastásico. ¿No? Sabemos que el PSA es un marcador muy específico de cáncer de próstata, se expresa mucho en el 94% del PSMA. Entonces, se han creado anticuerpos con sustancias reactivas, varias, inclusive de algunos laboratorios de marca, de Novartis, tienes el USPMSR2, pero hay marcadores que son dirigidos para poder tú captar imágenes en cáncer de próstata. Entonces, como por ejemplo acá, el PSMA para imágenes en este estadiaje, claramente tú puedes determinar la flecha verde, perdón, amarilla te define en la próstata el cáncer primario que es de próstata. Acá está viendo un nódulo, un ganglio positivo por esta imagen de PSMA radioactivo que es usado. Y acá tienes inclusive también la flecha roja te indica un compromiso del sacro por una metástasis. Entonces, el marcaje con esto es muy interesante, el marcaje con este SMA que te comenté que radioactivo te permite captar y darte imágenes mucho mejores, ¿no? Acá lesiones mejor definidas a nivel inclusive de parte blanda, que puede estar acá la parte definida la lesión, se habla de mayor actividad. Hay varias targets, hay varias sustancias, GLUT, SK, LTA, ASCT2, y el asma que se mejor expresado y te ayuda con mayor indicación esta sustancia que te permite una competencia de también el marcador de colina, pero se ha demostrado, el grupo de Cales ha demostrado, su trabajo, ¿no? También publicamos en el 17-19, que mejor es el PSMA que el marcador de colina, ¿no? Ambos se usan, pero mucha mejor indicación es el PSMA. Entonces, en eso estás en próstata, hay marcadores ya que te definen un poco mejor, que si hay utilidad. Y este artículo me pareció interesante, que recién hace semana pasada lo han publicado estos días, en el último congreso que ha habido del ASTRO, que es un congreso mundial de radioterapeutas en el mundo, sobre cáncer de próstata. Entonces, ¿y cuánto ayudaría un marcador como el fluciclovine, que también es un marcador, así como el PSA-NA que te expliqué de próstata? Es un marcador que también ayuda para valorar un poco lo que tú puedes dar como tratamiento posterior. O sea, acá un poco es cómo planifico mejor con PET scan las terapias con estos retrotrasadores, ¿no? Con este retrotrasador fluciclovine. Entonces, de hecho, ha permitido esto a determinar, después de una prostatectomía por cáncer y luego de una terapia que tú has dirigido tras las imágenes que tú has podido ver que hay enfermedad, cómo ha desarrollado las imágenes convencionales versus usar la imagen del PET-CT con fluciclovine en cáncer de próstata. La imagen convencional, que es tomografía convencional, versus lo otro. Y de hecho, el estudio en Pirate One ha determinado que es mucho mejor esta técnica de PET. Ya esto está definido por Ashen B, lo publicado, y por hoy se basan ya en hacer un próximo estudio en Parent 2 para ver un poco ya el hecho de planeamientos de prostatectomía, tratando de ver cuál es mejor, fluciclovine P versus el PSMA que te presenté anteriormente, planificando tratamiento. Hoy por hoy se sabe que PET fluciclovine es mejor que usarlo con imágenes convencionales. Entonces probemos ahora con PSMA cuál es mejor. Entonces es un estudio de fase 3 que van a correr últimamente, ¿no? Cáncer de cuello uterino de cervix, importante en nuestro país. De hecho, en regiones es el primer lugar, como Trujillo, como la selva, pero en general, en todo el Perú es mama, de cuello uterino. Importante la prevención, pero ya cuando está avanzado, de hecho, como en este caso está todo tomado acá y puede tomar también la parte pélvica, que ya sería estadio 3, cuando toma parámetros es estadio 2, carroboso pélvico estadio 3, que es la terapia en este cáncer cuando ya, sabe que hay lesiones premalignas, ¿no? Más del MIG, especial muela severa, y luego hay maligno ya que, como hemos dicho,
1, lo que les en útero, 2, parámetros tomados, 3, agarra hueso pélvico, 4, metástasis al hígado. 2, 3, en uno se lo operas, en 2B, 3, radioterapia más quimioterapia es la indicación. Radioquimioterapia concurrente. Radioterapia y cisplatino semanal o carboplatino semanal. Esa es la lección que se da en estudios 3. Pues este estudio liderado por Lorraine ha tratado de definir cuánto te ayuda un poco indicar tu tratamiento con emisión de con PET. Imágenes con PET en cáncer de mujeres localmente avanzado, que es la mayoría de casos que hay, 3B, 3, 2B. Entonces, ¿cuál ha sido el efecto de la emisión positrones en la planificación de un tratamiento con radioterapia, quimioterapia? Acá está la población que se ha estudiado. Sin duda, algo ha mejorado, pero no es tanto en sí como pensamos que iba a ser mucho, mucho, mucho. Tampoco no es la panacea. Tengo que decirle a usted la verdad. En Porto es así, pero acá en servicio uterino, manejarlo con tomografía sola, basta, no es necesario llevarlo hasta PET. Sería una locura porque no ha demostrado el estudio anterior que sea más beneficioso PET-CT que el CT, la tomografía computada normal. Basta con eso para planificar un tratamiento de radioquimioterapia en un paciente con cáncer de cuello uterino estadio 3. Linfomas ya conocen ustedes, Hodgkin y no Hodgkin. Hodgkin por las células de Restenberg, que marcan CD30, CD15, no Hodgkin no tienen esas células, sino Hodgkin hay múltiples de células B, células T. El CD30 es un marcador de Restenberg, que hoy por ahí terapia dirigidas. Entonces, varón de 27 años que viene por ganglios cervicales, fiebre, sudoración, baja de peso y lesión mediastinal, como ves acá, amplia, sospechas de hecho en un Hodgkin, ¿no? Haces un aspirado, ustedes pronto ya son internos, algunos de ustedes, haces un aspirado, puedes correrlo con Reich y ver acá las células con nucleolo prominente, en ojo de búho, típicas de Red Stenberg, te defines un diagnóstico de Hodgkin. Acá tenemos todas las lesiones amplias a nivel cervical, todo es Hodgkin. Lo tienes claro y acá también puedes ver un compromiso mediastinal, pero de hecho, finalmente se define por inmunohistoquímica que marcan CD30 positivo, ACLA negativo, CD20 negativo, un índice de proliferación celular que es 67, 60% te define como un Hodgkin clásico tipo de presión linfocitaria. Recuerda que hay Hodgkin, el predominantemente linfocítico nodular, 5%, y el clásico que puede ser de presión linfocitaria, prequinefocitos, esclerosis nodular y cilindritis mixta, ¿no? Son esas variantes. Tratamiento de los linfomas de Hodgkin, quimioterapia con esquemas ABD, COP, MOP, radioterapia y anti-CD30 con el famoso brentuximab vedotin, que es un anticuerpo monocular que también dirige la terapia, lleva una mochila de quimioterapia que es el vedotin, la monometilestatina E, este de acá, es un quimioterápico que va dirigida a la CD30, ingresa a la célula y estos por lisosomas finalmente es liberado la sustancia activa, la monometil-auristatin E, y es actúa sobre la fase G2, la mitosis y de la célula. Esta terapia dirigida en Hodgkin. ¿Cómo valoramos entonces una respuesta a Hodgkin? Las terapias indicadas, pues te cuento que es por PET. Pues por todas las guías americanas, europeas, pues tendrías que pedirle un PET para valorar la respuesta. ¿Y qué más va a seguir? Tras un linfoma, acá es acá no es Hodgkin, disculpe acá el error, es Hodgkin, clásico, temprano, favorable. Tú le das terapia y después ABD por 2 o 3 cursos. Y si negativo, bien, positivo, tienes que amplificarle más de terapia y de radioterapia. O sea, te va a definir un poco el seguimiento. Esta es la guía de Hodgkin, el algoritmo de Hodgkin, como ves acá. Entonces, Hodgkin, enfermedad limitada, empiezas con quimioterapia ABD, que es adriamicina, blumencina, vinblastina y la carbazina, son quimioterápicos. Si normalmente ya ves que un PET va por negatividad, puedes consolidar con radioterapia y ahí queda. Si PET scan es positivo, el PET scan, si es positivo, tendrías que ir a más quimioterapia. Tras 2 cursos, PET positivo,
sea, acá tiene indicación de qué vas a hacer. Tienes en todo caso que incrementar la terapia y ir a un esquema más intenso como Viacop, que son más fármacos. Si es negativo, le daría solamente un curso más de ABD y cierras con radioterapia. Acá tienes que dar una quimio más intensa y cierras con radioterapia, inclusive una dosis mayor, 30 centígrados. O sea, la prueba de PET-CT te va un poco direccionar qué vas a hacer en la terapia de linfoma de Hodgkin. Igual en el algoritmo de enfermedad limitada, en este caso Hodgkin, como te decía, es lo mismo en el anterior, eh, acá en estadios más avanzados, también te va a guiar cómo vas a dar el tratamiento tras un PET positivo, un PET negativo, un PET positivo, qué vas a hacer, te lleva la guía en este manejo, ¿no? Entonces, importante la definición de toda la terapia, porque finalmente un Hodgkin es muy tratable, como vas a ver. La sobrevida, nivel de progresión a 5 años, 91.6, y sobrevida global, 96%, miren, con esquemas dando el tratamiento adecuado, ¿no? O sea, que si tú veas en estadios con VIACOP más intenso, llegas al 97% de sobrevida a 5 años. O sea, un Hodgkin es muy tratable. Entonces, te sirve para eso, en cuestiones de linfoma, te sirve el PET scan para direccionar tratamiento, para estadiarlo bien en un paciente. Todos sabemos que el estadio de un linfoma de Hodgkin o Hodgkin se usa la clasificación de Ann Arbor. Un solo grupo ganglionar a un lado del diafragma, hacia un lado del diafragma, Ann Arbor es 1, como acá que está marcando por el PET. Un grupo de ganglios hacia un lado del diafragma, acá muy bien marcados con el PET, ¿no? Que marca muy bien. Mira, acá lo ves muy claramente cómo está el marcaje. Y está hacia arriba del diafragma, acá abajo no hay lesiones. Sería 2. Ganglios arriba y ganglios abajo del diafragma, por debajo del diafragma, es Ann Arbor 3. Y que tengan compromiso óseo, como ves acá, hueso comprometido, médula, es estadio clínico 4. Si hoy por hoy inclusive se está tomando que tras un PET positivo a nivel óseo, ya no es necesario que le hagas una aspiración de médula ósea, que es también crítico, ¿no? Pacientes a veces no quieren que lo pulses con la aguja de biopsia, es un poco cruento el procedimiento, ¿no? Silocaína al hueso, tocas ahí, metes silocaína, después tienes que hacer un sacabocado, meter la aguja hasta adentro y sacar las piedras, bien comprometedor. Pero así, los oncólogos hemos tratado de estadiar por años los linfomas. Tras tomografías, aspirar médula ha sido clásico hacerlo, pero hoy por hoy se está limitando un poco porque se sabe ya algunas guías que con el PET tomado compromiso óseo no es necesario que aspires al paciente, ¿no? Entonces también para todo ello, ¿no? Entonces, te sirve para el manejo clínico de los linfomas, cómo vas a definirlo en el estadio y cómo tras recurrencia puedes usar tras todavía actividad de enfermedad, miren acá hay actividad de enfermedad tras trasplante. Entonces, te sirve para todo ello. Un linfoma también que es muy ávido de la glucosa, del FDG, es este tipo de linfoma, que es clásico de Perú. Tú ves un paciente con esta lesión que venga de provincia o de Lima, puede ser una leishmaniasis, puede ser una infección, y tienes que pensar siempre que también podría ser un linfoma de células TNK tipo nasal, que es muy clásico, que lo escribió acá en nuestro país muy bien patológicamente el doctor Pedro Weiss, como un linfoma geocéntrico, y que las células son las células TNK que marcan CD56 positivo, ¿no? Entonces, esto es importante para estadiaje. Sí, es cierto, la gran mayoría son nasales, pero hay tipos también de TNK en piel tipo nasal que no hay en la nariz, sino en otro lugar. Hay en Ilion, una vez hemos publicado con unos estudios, creo que está en el sexto año, un artículo, vimos un caso en el Oraiza, de un linfoma TNK tipo nasal primario de Ilion. Lo hemos publicado, está publicado ese caso muy interesante. Hay también TNK tipo nasal en testículo. Pero este caso me pareció bien interesante, un caso de un paciente varón de 39 años que viene por un óvulo en pene y que duro de 3 por 3 centímetros,
Fue sometido a biopsia y finalmente arrojó que era CD3 positivo, o sea, células T, CD56 positivo, BCL6 negativo, o sea, finalmente gran enzima, que estos tumores marcan la gran enzima positivo, y EBER, porque recuerden que los linfomas células TNK nasal tienen Epstein-Barr casi en el 100%. Entonces, era concluyente un tipo de linfoma TNK tipo nasal primario de pene. Y la PET scan que estás viendo ahí lo define, ¿no? Mira, ahí está la lesión justo en el pene. Entonces, se hace la lesión, ahí está, la lesión marcada. Se le da quimioterapia, finalmente se le hace un riesgo que es un estadio 1E, porque es extra en otro lugar. Fue sometido a tratamiento concurrente del clásico esquema que es uno da, que es estatino semanal más radioterapia a esta dosis en pene y pelvis. Y posteriormente recibió una consolidación bajo esquema BIP-D, completó 3 ciclos después, con entrega cada 21 días. A los 4 meses de finalizar el tratamiento, el paciente presentó lesiones dérmicas y en abdomen tipo eritematosas costrosas de bordes irregulares, no confluyentes. Y luego el TEN evidenció resolución de lesión de cuerpo esponjoso, captación del plano cutáneo y submucoso, y también captación en el tercio superior del muslo derecho, con un sub que te decía 11.6 alto. Recuerda ese valor a 2.5 y los otros, este es recontra positivo, ¿no? Y la biopsia que fue sometido habló de positividad y era una recurrencia. Entonces él indicó una terapia más intensa basada en el esquema SMILE, que es un esquema más intenso, 3 ciclos. Entonces, miren las lesiones acá en la piel que tenía, como ha hecho una recurrencia en la piel, acá en la pierna, y si lo puedes ver acá el PET-CT también lo está marcando positivo, mira. O sea, hipercaptador. De hecho, que era una recurrencia. Luego pasó el paciente a un esquema de AS-PET-DEX, asparagenia metastásicas de dexametasona, 3 ciclos más y fue sometido a un trasplante halogénico de 22 de enero y actualmente se encuentra, pues, tuvo recurrencias y se le ha dado radioterapia en esa zona que presentó, ¿no? Entonces, mira cómo te puede servir en todo el contexto de linfomas el PET-CT, es muy importante. Otras lesiones que puedes ver es en cabeza y cuello. Acá es un paciente de 27 años, que viene, 26 años, perdón, tiene una lesión amplia a nivel de maxilar, y esto, diagnóstico diferencial del linfoma, diagnóstico diferencial, esto fue un carcinoma epidermoide. Carcinoma epidermoide, ¿no? Tratamiento con radioterapia, quimioterapia. Entonces, hay un rol y fundamento de usar PET-CT en la especialidad de cabeza y cuello y otorrino, si la hay. Y que he dicho que aumenta la sensibilidad 67%, especificidad 78% de la tomografía que tiene este valor. En PET scan es 94% y especificidad 82%. Las resonancias magnéticas en este porcentaje, como ves, menor que un PET-CT. O sea, un PET-CT te ayuda mucho en la parte de definir mejor si es una patología benigna, te recomiendo, no hay que realizarlo porque no te va a ayudar en un tumor, un adenoma de paratiroides no te va a ayudar. En cáncer escamoso de cabeza y cuello, estadios 1 y 2, solo en nasofaringe se pide, ¿no? Cáncer escamoso de cabeza y cuello, estadios 3 y 4, discutible por costo-efectividad. En cáncer escamoso, estadios avanzados, tratados con radioquimioterapia 8 o 12 semanas, decidir seguir pasamiento está en estudio este esquema realmente. En melanoma sí, algunos estudios lo avalan, y en tumores de tiroides para seguimiento excepcional lo pide si la hemoglobina está elevada y si la citografía está negativa, ¿no? Tumores de glándulas salivales, seguimiento sospechoso de mencía y metástasis. En pacientes paliativos, terminales, con cáncer de cabeza y cuello, no está indicado pedir un PET scan, no tendría sentido, ¿no? Entonces, otro tipo de neoplasia que va a saber el doctor son los tumores a nivel renal. De hecho, un proceso expansivo a nivel renal, la gran cantidad son estas células que están viendo al costado, que son los famosos carcinomas células claras renales, ¿no? Mucha angiogénesis, como ves acá, pero también recuerda que también puedes tener oncocitomas, sarcomas, y en niños un tumor en esta región se llama tumor de Wilms. Bueno, en el contexto de la gran mayoría de células claras es esto, y ayuda o no ayuda un PET para, como imagen metabólica en cáncer renal activo,
sí lo ayuda, ¿no? Te ayuda a detener un poco las metástasis. Finalmente tú sabes que la terapia para estos cánceres renales metastásicos es un inhibidor de tirosinquinasa que está encargado de tanto eliminar la célula como la angiogénesis. El medicamento se llama sunitinib, Sutent. Entonces, y bueno, tú poder ver finalmente cuánta lesión ha disminuido con el Sutent o con sorafenib, o ahora que está de moda también inmunoterapia, con los antivirus checkpoints en ciertas neoplasias, ver tu actividad con PET scan sería importante ver cuánta tasa de respuesta ha habido realmente. Entonces, hoy por hoy todos estamos apasionados a este gran orquestador de respuesta de esta imagen, que este gran director de la orquesta que te dice, bueno, estamos así, estamos allá. Entonces, internos, clínicos, radiólogos, médicos nucleares, estamos en ese patrón dirigidos haciendo el seguimiento tras esta prueba, pues, de PET-CT tan importante en la oncología, ¿no? Bueno, eso fue lo que le prometí a su compañera, hacer una exposición de casi una hora. Ahí quedamos, y si tienen alguna pregunta para poder ayudarlos. Yo, como conclusión, diría que el PET-CT, de hecho, es una prueba muy importante y que, de hecho, va a tener la posibilidad de hacerlo, tal vez, en pacientes que ustedes van a ver que requieren, acá sin tutoreos, va a ser los linfomas, ¿no? Sería muy importante valorar su respuesta de ellos, cómo va tras quimioterapia. De hecho, también para neoplasias, como he hecho para estadiaje de cáncer de cabeza y cuello. Hoy por hoy hay técnicas y fármacos reactivos más modernos para cáncer de próstata. O sea, es la evolución. Ustedes están viviendo una temporada en la que probablemente vean toda esta tecnología actual que se está viendo en oncología. Centros que hacen PET scan en Perú, hay un privado que es PET scan Perú, que está en Petuar, y también hay un PET scan en el Hospital Almenara por salud. De hecho, deberían haber más PET scan, ¿no? Pero poco a poco estamos en ese contexto de poder tener más centros dedicados a esta prueba que es costosa por ahora, ¿no? O sea, una prueba de PET scan bordea los 4.500, 5.000 soles hoy por hoy. Antes costaban 8.000, 10.000. Han bajado la mitad un poco. Pero a veces hay que intentar todo. Me recuerdo mucho que un jovencito que necesitaba un PET scan para ver si realmente era recurrencia de su hormón, un Hodgkin, que fue a Loaiza. Tuvimos que hacer una actividad para él y juntamos los fondos y nos dejaron la mitad de precio, 2.500, 2.000 soles la PET scan, en la parte privada antes. Te hablo de hace 4 años atrás, ¿no? Hoy por hoy, de hecho, se puede conseguir apoyo también pero es importante que se hagan para los indicaciones que les he mencionado, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, algo, alguna inquietud. Muchísimas gracias, doctor, por su clase del día de hoy. Hay una pregunta en el chat de Anthony Castro que pregunta ¿cuándo se usa la inmunoterapia y cuándo la radioterapia? Si se usa por separado, si se pueden utilizar juntos. Claro, van a haber entidades que sí está indicado darlos juntos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que para linfomas no Hodgkin de células grande B difuso, la terapia ideal es CHOP más rituximab, que ahí lo das junto. Eso ya es inmunoterapia, o sea, anti-CD20 es rituximab y CHOP es la sigla de los quimioterápicos ciclofosfamida, la C, la H, hidroxidado no rubicina, o de oncovin, que es la vincristina, la marca de la vincristina, y peprednisona. Entonces, ahí lo das junto, se llama inmunoterapia más quimioterapia. De hecho, hay condiciones diferentes que cuando dar inmunoterapia, por ejemplo, el cáncer de pulmón, ahí tú dirías, va a depender mucho en pulmón de cómo vaya el paciente. Hoy por hoy, inclusive, podría ser de terapia de primera línea con inmunoterapia, porque ya se ha conocido un poco más el hecho de saber en qué grupo le puedes dar primero inmunoterapia. Cáncer de pulmón, doctores, hoy por hoy, aparte de saber que es a no células pequeñas, o células pequeñas, aparte del patrón histológico de no células pequeñas como epidermoide
adenocarcinoma, hasta grande. Aparte de saber eso, tienes que tener claro algunos patrones moleculares. ¿Cuáles básicamente? El EGFR, si está mutado o no. Si tiene o no ALK, también es otro oncogen. Si está mutado o no. Si tiene o no el ROS1 mutado. Y si tiene o no PDL1 mayor de 50%. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso vas a elegir antes o después del tratamiento de inmunoterapia o cuándo. Si tienes un cáncer de pulmón, por ejemplo, un adenocarcinoma, que te marca EGFR no mutado y te marca PDL1 mayor del 50% por inmunohistoquímica, tú dirías, este paciente debe ir a una terapia bloqueador checkpoint, el PD1, que se llama pembrolizumab o nivolumab, dirigido, porque se va a ir mejor con inmunoterapia. Pero si tiene un PDL1 menor de 1, menor de 50, esperarías todavía para darle inmuno. Si tiene menor de 1, no le darías inmunoterapia, no va a ir bien. Entonces, si tiene EGFR mutado, le darías una terapia con molécula pequeña, tirosinquinasa, como el erlotinib. Es una pastillita que con eso bloqueas mucho. Y eso es terapia de precisión, dirigido. Y dirigido buen tiempo, ¿eh? O sea, tú puedes tener un paciente con cáncer de pulmón, con derrame pleural, con ganglios, un montón, con metástasis del hueso, EGFR mutado. Le haces erlotinib, y va a estar vivo 1 año, 2 años, hasta 3 años puede estar vivo, con esa pastilla simplemente. Que puede ser resistente, puede ser resistente. Y ya le darás otra terapia como osimertinib, que hoy por hoy le puede darse ahí una mutación T790 que te da resistencia. Después puedes ir por osimertinib, otro tirosinquinasa. Se han ido aprendiendo de segunda generación. Si no tuviera GPR mutado, PL1 menor del 1%, tendrías que dar quimio nada más. Quimioterapia. Siempre en oncología de cáncer de pulmón se ha manejado con un platino más un taxano o un antimetabolito como gencitabina. Entonces, darías eso quimio. O sea, va a depender de eso, doctor. O sea, en contexto de cómo encuentras al paciente, cómo está el patrón molecular, para ver en qué situación le das quimio o le das inmunoterapia. Se va a depender de eso. No sé si me dejé entender un poco esa pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor, por la respuesta a la primera pregunta y una segunda en el chat que se la voy a leer. Dice, doctor, buenas noches. Quisiera saber actualmente cuál es la neoplasia más maligna en las mujeres, si es el de cuello uterino o la de mama. Y si me haces esa pregunta de cuál es más maligna, yo te diría, de hecho, va a depender del estadio. Si tú encuentras un cáncer de cuello uterino en estadio 4 y un cáncer de mama en estadio 4, de hecho más maligno va a ser el de cuello uterino, en cuanto si está en estadio 4. ¿Por qué? Porque lo que le queda en terapia es muy poco. Entonces, estadio clínico 4, que debute una paciente con cáncer de cuello uterino, con metástasis hepático pulmonar, es quimioterapia lo que le queda a la señora, un platino más un taxano, y ahí después de agregar un anti-VEGF como bevacizumab, que te da 2 meses más, pero van 13, 14 meses, 13 meses máximo. De hecho, hoy por hoy se están haciendo estudios con terapias checkpoint, con pembrolizumab, que te da un poco más de tiempo, pero va por ahí unos 3, 4 meses más. Pero cuando vemos un cáncer de mama, así sea estadio clínico 4, hoy voy a atender con una señora que lo tengo ya 7 años, debutó con metástasis de hueso, cáncer de mama, y está viva hasta ahora. Porque es todo un mundo, mama es todo un mundo, va a depender cuál es el de mama. De hecho, los triple negativos son de peor pronóstico, pero un 4 que sea luminal A, que es estrógeno y progesterona positivo, puede estar con meta óseo y estar, esteroquino 4 puede estar años viva. O sea, va a depender de este contexto. Si me dirías cervix o mama, en este 4, el de mejor pronóstico va a ser de hecho mama, ¿no? Es menos, pero cervix metastásico es más mortal, de hecho no es mortal. ¿Tienen otra pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos?
Doctor, me parece que ya no hay más preguntas. Igual agradecemos su colaboración con el curso y también esperamos contar con usted para futuros cursos con con otro comité organizador. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. No, encantado, encantado de poder ayudarlos. Eh, de hecho, gracias por haberme permitido editarles esta charla que sin dudas va a ser muy buena para ustedes, que tengan claro que los conceptos de imágenes en oncología son importantes desde una placa radiográfica. Les aconsejaría que si te pide un colega que lo definas, simplemente tú defínelo. Sabes claramente que en radiografías se habla de lúcido y radiopaco. Acá, por ejemplo, si te piden esta placa, define esta placa de autor. Acá lo que observo a nivel de tercio medio, de tórax, una imagen radiopaca amplia con ensanchamiento mediastinal. Eso en cuestión de eh, radiografías, ¿no? De tomografías observo imágenes impodensas, nodulares, a nivel del cuello, hablamos de densidades. De resonancias hablamos de intensidades. Y de PET scan hablamos de hipermetabólicas, ¿no? Hipercaptadoras. El valor de sub, recuerden, valor de captación estandarizado sub, 2.5 para abajo, un sub negativo, 2.5 para arriba, positivo, 3, 4, 8, 10 es alto, un sub. O sea, un paciente que no está respondiendo al tratamiento. Claramente ha quedado el concepto de que es un PET-CT y saben ya que es una prueba híbrida que tiene parte pues de una tomografía computada y la otra prueba que es la emisión de positrones, que es la otra parte en la cual te permite un examen morfológico eh, y metabólico, ¿no? Funcional. Esa es la idea, ¿no? Como se hablaba en este dibujito que les pude hacer hoy temprano para ustedes, ¿no? Que quede claro eso. Bueno, ahí quedamos, chicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la Gracias. participación. Esperamos contar nuevamente con usted para futuras ocasiones. Muy bien. Hasta Muchas luego. Hasta luego.